y la hormona luteinizante, y por último las células tirotropas que producen TSH o tirotropina, hormona tirotrópica o hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Todo bien, profe. Sí, Perfecto. Vamos a analizar con un poco de detalle, entonces, esta vía hipotálamo-adenohipófisis y que controlan estas hormonas de la adenohipófisis. Entonces, en este esquema tenemos, por un lado, las hormonas hipotalámicas, dijimos, liberan su secreción a los vasos portales que se capilarizan en la eminencia media, llevan esta secreción hacia la adenohipófisis, entonces en este sector tenemos las hormonas que produce la adenohipófisis, que las acabamos de mencionar, y estas hormonas son liberadas a la circulación, entonces van por la sangre, como toda buena hormona, viajan por sangre y llegan a distintos órganos blancos. De acuerdo a cuál sea la hormona, vamos a tener algunas de estas dianas u órganos blancos son a su vez otras glándulas endocrinas, y hay dianas o órganos blancos no endocrinos también, ¿sí? Entonces vayamos por partes. Empecemos por acá. Entonces, hay ciertos núcleos hipotalámicos producen una hormona que se llama TRH u hormona liberadora, la R es de releasing, hormona liberadora de tirotrofina, entonces la libera aquí a la circulación, la tirotrofina llega a la adenohipófisis, se encuentra con estas células tirotrofas y estimula en estas células la liberación de TSH. La TSH, dijimos, quería decir hormona estimulante de la tiroides, por lo tanto su nombre nos sugiere que su glándula blanco va a ser la glándula tiroidea, que va a producir en respuesta T3 y T4, ¿sí? La TRH también, vemos que aquí le sale un bracito que se va hacia la prolactina, también estimula la secreción de prolactina por parte de la hipófisis anterior, y la prolactina tiene como órgano blanco fundamentalmente la mama, pero vamos a ver cuando tengamos el trabajo práctico o cuando lo discutamos en el coloquio de integración, que no es la única función de la prolactina. Por otro lado, tenemos otro grupo de células hipotalámicas que produce otra hormona que se llama CRH, u hormona liberadora de corticotrofina. La hormona liberadora de corticotrofina, como su nombre lo sugiere, estimula a nivel de adenohipófisis la liberación de adrenocorticotrofina, ¿sí? U hormona adrenocorticotrofa, ¿sí? O trópica. Esta hormona lo que hace es, su órgano blanco es la corteza suprarrenal, es una glándula endocrina que vamos a ver, también tanto la tiroides como la corteza suprarrenal, como la hormona de crecimiento, vamos a tener una clase individual para cada uno de estos ejes, por eso ahora voy a ir un poco rápido, no se asusten, luego vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos ejes, ¿sí? Pero bueno, ahora rápidamente vamos a mencionar que ACTH entonces estimula la liberación por parte de la corteza suprarrenal, fundamentalmente de cortisol, vamos a ver que otros productos también, pero fundamentalmente de cortisol. Por otro lado, tenemos a nivel hipotalámico una hormona que se denomina GHRH, que sería hormona liberadora de hormona del crecimiento, que estimula justamente a nivel de adenohipófisis la liberación de hormona del crecimiento. La hormona de crecimiento, veremos en la clase que corresponde, tiene como uno de sus principales órganos blancos es el hígado, y el hígado en este caso funciona como una glándula endocrina no clásica, porque no es clásicamente una glándula endocrina, pero es capaz de producir factores de crecimiento con función hormonal, y tiene además muchísimos otros tejidos, es decir, tiene receptores en muchos otros tejidos que no son dianas endócrinas, ¿sí? Y por último tenemos a nivel hipotalámico células, neuronas productoras de GNRH,
que sería la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Las gonadotrofinas son la FSH y la LH, o hormona folículo estimulante o luteinizante, que tienen como dianas endocrinas, entonces, las células endocrinas gonadales, las gónadas, ¿sí? En machos o en hembras, depende, ovarios o testículos, y otras que a su vez liberarán células germinales u hormonas sexuales, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, ¿sí? ¿Alguna Sí, duda? Sí, sí, está bien. Entonces tenemos todas estas hormonas que hemos señalado recién, son hormonas que estimulan a su vez la liberación. Estas hormonas hipotalámicas que están destacadas acá son hormonas que estimulan la liberación de hormonas en adenohipófisis, ¿sí? Pero vamos a ver también que el hipotálamo puede producir factores que inhiben, como dopamina, que inhibe, en este caso funciona como, nosotros dopamina quizás nos suene como un neurotransmisor, que lo hemos visto implicado en la unidad 1, en la regulación de, si bien no lo estudiamos con detalle, pero algunas vías dopaminérgicas vimos en la unidad 1. Dopamina entonces acá funciona como un neurotransmisor que inhibe la liberación de prolactina, es decir, prolactina está regulada por un factor estimulante y un factor inhibitorio por parte del hipotálamo. Y lo mismo pasa con la hormona de crecimiento, tiene un factor estimulante o una hormona estimulante y una hormona inhibitoria, que en este caso se llama somatostatina. El resto de las hormonas, TSH, ACTH, FSH, LH, fíjense que solamente tenemos hormonas estimulantes por parte del hipotálamo. ¿Cómo se regula entonces? ¿Cómo se inhibe la secreción de estas hormonas? ¿Cómo les parece? De acuerdo a lo que ustedes ya conocen, no es que tienen que inventarlo, de acuerdo a lo que vieron en la clase pasada. ¿Cómo eran los mecanismos de regulación hormonal? Ahí, profe, en el chat pusieron por retroalimentación. Ahí va, buenísimo. Perdón porque yo no lo veo. Por retroalimentación, perfecto, por retroalimentación negativa en la mayoría de los casos, y vamos a ver que puede llegar a ser retroalimentación positiva en ciertos casos, ¿sí? Pero normalmente se regulan por retroalimentación negativa. No necesitamos para cada una de estas hormonas un factor hipotalámico que la inhiba su secreción, ¿sí? Esto es un cuadro simplemente que hace un resumen de lo que acabamos de charlar. Tenemos las hormonas adenohipofisiarias, las distintas hormonas adenohipofisiarias con sus siglas, y cuáles son las hormonas hipotalámicas que estimulan su liberación y cuáles inhiben. Vimos que solamente había dos que inhibían, dopamina que inhibe a prolactina y somatostatina que inhibe la hormona de crecimiento. Entonces, la función de la adenohipófisis que acabamos de revisar es controlada, como dice aquí, por un interjuego de hormonas hipotalámicas, pero a su vez por mecanismos de retroalimentación, como bien dijeron ustedes, ejercidos por las hormonas periféricas. Vamos a la neurohipófisis. ¿Estamos acá? ¿Estamos bien con la adenohipófisis? profe, perdón, una pregunta. ¿Por qué en la diapo anterior oxitocina está en signo de interrogación? A ver, ahí voy a la diapo anterior. Oxitocina puede funcionar como una oxitocina, ahora la vamos a ver cuando veamos neurohipófisis, y oxitocina funciona, es liberada por la neurohipófisis, pero a su vez hay un grupo de neuronas más pequeñas que no van hacia la neurohipófisis y que pueden estar funcionando como un regulador de la liberación de prolactina, ¿sí? Pero no está como muy claro esto, por eso está con signo de interrogación. Está en estudio aún. Ah, bien, gracias. Gracias por preguntar. Bien, vamos entonces a la neurohipófisis. Dijimos que la neurohipófisis en realidad era como una prolongación del sistema nervioso, por eso se llama neurohipófisis. Y fíjense que aquí la relación con el hipotálamo es directa, de hecho es
son los axones de núcleos hipotalámicos los que forman este eje, el tallo hipofisiario, y terminan, estas terminaciones axonales de estas neuronas que vienen del hipotálamo, son las que forman, junto con otras células de origen glial, es decir, con otras células que acompañan, son las que conforman la neurohipófisis, ¿no? Entonces, la neurohipófisis, de hecho, está formada, como dice acá, por axones cuyos cuerpos celulares se encuentran en el hipotálamo, concretamente en los núcleos supraóptico y paraventricular. Estos núcleos los van a tener que recordar. Yo no pretendo que se acuerden los nombres de todos los núcleos hipotalámicos, que son un montón, como vimos recién, pero sí estos dos núcleos, porque son importantes, el supraóptico y el paraventricular, ¿sí? Entonces, estos dos núcleos tienen axones largos que llegan hasta esta parte y junto con otras células de sostén o que acompañan, de origen glial, forman la neurohipófisis, ¿sí? Y vierten sus secreciones directamente a la circulación general. ¿De acuerdo? Entonces la conexión con la neurohipófisis es directa, es nerviosa directa. ¿Qué secreciones producen estas células y se liberan desde la neurohipófisis? De hecho, estas fueron las primeras en ser caracterizadas, estas neuronas que les nombraba recién, fueron las primeras en ser caracterizadas como neurosecretoras, antes de que se descubrieran todas las que secretan, que nombrábamos recién, que producían secreciones que controlan la acción de la adenohipófisis. Las primeras que descubrieron fueron estas, allá por 1950, y como les decía recién, sus axones forman esto que se conoce como el tallo hipofisiario. Y estas neurosecreciones, que fueron las primeras en ser caracterizadas, son dos, son oxitocina y vasopresina. Vasopresina probablemente sea un nombre que ya les suena, ¿sí? En teoría debería, porque ya lo hemos mencionado, como cuando mencionamos control de la presión arterial, y probablemente Franco, no sé si alcanzó a llegar hasta aquí en su clase, pero lo haya mencionado cuando dio su clase de sistema renal. Pero ahora las vamos a volver a revisar, no se preocupen. Entonces, neurohipófisis produce dos hormonas, oxitocina y vasopresina, las tenemos acá en el diagrama del lado derecho de la pantalla. Fíjense que son muy parecidos, son nonapéptidos, es decir, péptidos muy pequeños formados nada más que por 9 aminoácidos. Fíjense qué parecidos que son. De hecho, difieren en dos péptidos, oxitocina y vasopresina. Entonces, vienen de un precursor común y que a lo largo de su modificación posttraduccional se modifican y quedan como dos, como divididos en dos moléculas diferentes, pero muy, muy parecidas entre sí. Lo que hace oxitocina es aumentar la fuerza y la frecuencia de las contracciones del músculo uterino, que se encuentra sensibilizado por estrógenos durante el embarazo. Entonces, hacia el final del embarazo, en el momento del parto, lo que hace oxitocina es aumentar la fuerza y la frecuencia de las contracciones de este músculo. Y el otro órgano blanco de oxitocina es la mama, en donde induce la contracción de células mioepiteliales que rodean a los conductos galactóforos y facilita entonces la eyección de leche. Y vasopresina lo que hace es, entre otras cosas, pero lo que está dibujado acá, como órgano blanco es el riñón, por eso voy a mencionar eso, es aumentar la reabsorción facultativa de agua.